Buenas tardes nuevamente. Realmente es un placer volver a dirigirme a ustedes. Anoche casi, ¿no? Por poco terminamos a ritmo de salsa aquí, ¿no? Con el audiovisual. Ahora iniciamos nuestra intervención sobre, ya tienen ahí el título, la superioridad invertida, para el logro de una tutela judicial efectiva. Todos conocemos que la tutela judicial efectiva es uno de los grandes objetivos del procesalismo. Cuando usted logra esa tutela, es porque entonces tuvo un proceso garantista, es porque tuvo la posibilidad de que ese proceso fuese además en términos aceptables en cuanto a durabilidad, entre otros beneficios, para los justiciables y la consecuente aplicación del derecho material. Ahora bien, el trabajo lo hicimos con toda esta estructura que ahí aparece y hicimos referencia a los principales dilemas que tiene la familia actual. La familia contemporánea, entre tantas cosas en las que nos estamos enfrentando que no existían en décadas anteriores, pero que son realidades a las cuales tenemos que enfrentar, está la transexualidad, lo que ahora, según en las redes sociales, se habla de maternidad y paternidad entre amigos, porque llega un momento ya con el derecho de familia que se dice que es una de las materias más dinámicas en el ordenamiento jurídico de casi todos los países. A veces nos decimos que se parece esto a una película de suspense, porque tú dices, bueno, ¿qué vendrá después? Porque ya estamos ahora en una maternidad, por supuesto, incipiente, que circula sobre maternidad, paternidad entre amigos, como si producir hijos fuera como producir cosas materiales, autos, otra cosa. Eso, eso, en mi opinión, desnaturaliza lo que realmente siempre hemos visto y trabajado esforzadamente por el derecho de familia. La familia es homoafectiva, que ya no deja de ser un problema. De hecho, hay legislaciones que la han estado aprobando, como conocemos, la adopción, el envejecimiento, del cual hablé algo en el día de ayer, la migración, etc. Y todo esto lleva un abordaje tanto desde lo económico, lo jurídico y lo sociológico, entre otros. Pero bueno, la parte que a nosotros nos interesa, por supuesto, es desde el punto de vista jurídico. A diferencia de las contiendas civiles, las partes en los asuntos de familia, en la mayoría de los casos, van a seguir compartiendo los mismos espacios. Le unen lazos consanguíneos o de afinidad que duran toda la vida y eso es vital, por consiguiente, para proteger esos vínculos. En el contexto cubano, ¿qué es lo que tenemos? Dos aspectos fundamentales. La necesidad de actualización de la norma sustantiva y no contar con un sistema procesal familiar autónomo. Con la ley sustantiva, el Código de Familia cubano del 75 no fue un código totalmente sustantivo, puesto que abarcó algunos aspectos de índole procedimental, sobre todo respecto a la tutela, la obligación en este caso, de suministrar alimentos, y en las autorizaciones para contraer matrimonio de aquellas personas, en el caso de las hembras, hasta 14 años de edad y los varones hasta los 16 años. El derecho sustantivo es un derecho que regula todos los derechos subjetivos y en el caso de la materia familiar, a medida que ha ido pasando las décadas y hemos llegado a la actualidad, ha tenido un paraguas protector de tutela alrededor de él que viene y se sustenta, entre otras cosas, como ha señalado la doctora Aida Kemmelmayer, que se sustenta en la teoría general de los derechos humanos y el derecho constitucional. O sea, tiene una jerarquía y esa jerarquización, por supuesto, la componen, entre otras cosas, o la sustentan, la Convención de los Derechos del Niño, las convenciones con respecto a la no discriminación de la mujer, la de los discapacitados o las personas de determinada vulnerabilidad, y eso es lo que entonces nos lleva a que esa jerarquización en lo sustantivo deba llevar consecuentemente un igual tratamiento en las normas de derecho procesal. Porque lo procesal, el hecho de que sea adjetivo, no quiere decir que sea secundario. No, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando se habla en la gramática decimos que el adjetivo es lo que califica el sustantivo, pero aquí no tiene nada de secundario. Es toda una ciencia que tiene todo
la autonomía que debe tener a los efectos de su inserción en nuestra ciencia. Ahora bien, la normativa cubana deja bien sentado el carácter supletorio de lo civil, tanto en la parte civil, lo económico, lo administrativo y lo laboral. ¿Por qué señalo estas materias? Porque la ley procesal cubana, la principal, es una ley que se aprobó el 19 de agosto de 1977. Por consiguiente, cumplió 40 años hace días nada más. Es una ley que comenzó, o sea que aunque tiene 829 artículos, 653 de esos artículos son de la parte civil. Y los demás se distribuyen en las demás materias a las cuales hemos hecho referencia. La última que se incorporó fue la económica, que se incorporó en el 2012. Y es una ley que en buena parte todavía conserva el ritualismo, la escritura, que ha motivado que hayamos tenido que hacer un avance hacia el proceso familiar en lo procesal atípico respecto quizás a otras naciones, porque los cambios han venido no del Parlamento, no del Poder Legislativo, sino de la Judicatura. ¿Basado en qué? En una facultad constitucional que tiene el Tribunal Supremo de poder interpretar y aplicar uniformemente, hacer una práctica judicial uniforme en todo el país, y había un artículo que casi nunca se aplicaba por los jueces, que era que en cualquier momento de estado del proceso podían hacer comparecer a las partes para escuchar, esclarecer sobre determinados aspectos y buscar equilibrio y equidad en el proceso. Basado en eso, que en ese artículo que nunca se usaba, el tribunal empezó a impartir determinadas instrucciones, porque se habla de la instrucción 216, pero antes de esa hubo la instrucción, la 187, del año 2006, que fue la que comenzó a hacer esa aplicación para todo el país, porque nos encontrábamos en una situación, el mundo estaba cambiando, había un reconocimiento a la peculiaridad que tenía el derecho familiar y la necesidad de su tutela jurídica superior. Entonces, no podíamos seguir esperando a que llegase la ley. Si se seguía demorando, había que hacer acciones de otra naturaleza para ponernos a tono con lo que en todo el escenario mundial y particularmente en el escenario latinoamericano se estaba desarrollando. El análisis que hicimos dio como resultado que efectivamente en lo civil teníamos el Código Civil nuestro que hacía remisión al carácter supletorio de sus normas, en lo sustantivo. En lo económico también, a lo cual hacíamos referencia, son también con carácter supletorio, en lo económico, todo lo que tiene que ver también con las normas de carácter civil. Este problema económico fue un aspecto bastante novedoso, reciente para el escenario cubano, puesto que fue el que introdujo una judicialización de los procesos de índole económica. Esto comenzó sobre todo a partir del avance de la inversión extranjera en el país y los conflictos que se empezaron a generar en la materia mercantil, porque anteriormente eran los órganos de arbitraje estatal los que se encargaban de esto. Y pasó, a partir de esta modificación, al conocimiento de los tribunales. Lo mismo sucede en lo administrativo y en lo laboral. La supletoriedad en materia familiar ya contaba con antecedentes en lo relativo a los alimentos, porque el concepto de alimentos se aplica no solo para la materia familiar, sino que sirve de guía para su aplicación supletoria en cualquier otra materia que haga referencia al tema de los alimentos. Sabemos que el derecho de familia busca una justicia conciliatoria y ese es el propósito que se hace extensivo a estas materias partiendo de esa proyección. Ese afán y propósito conciliador es auténtico del derecho de familia y su probada eficiencia lo hace irradiar como un modelo hacia otras materias, especialmente la civil. Ahí es donde se dicta la instrucción 217. Puede decirse, bueno, pero si la 216 y la 217 fueron pegadas una al lado de la otra, sí, es así, es cierto. Pero ya antes venía en aplicación la que estaba vigente, la 186 desde el año 2006. Y de pronto, los jueces, toda la comunidad jurídica se dio cuenta que tenemos ante nuestros ojos, tenemos un éxito en la aplicación de esta instrucción, en la conciliación, en la forma en que se han ido solucionando los conflictos y sobre todo porque se introdujo un aspecto importante del cual han hablado los que me han precedido, que es el aspecto de la oralidad. En Cuba hay una cultura de la oralidad, déjame decirles eso, porque en materia penal, a diferencia de otras naciones donde predominaba la escritura, en Cuba siempre, desde el siglo XIX, existió el juicio oral. Y hay una cultura de eso. Hasta en la población, cuando uno atiende a un cliente, aunque en el plano judicial se le llama allí, se le llama más que
cliente usuario se le dice justiciable, siempre le preguntan al abogado, en materia civil, le preguntaban, abogado, ¿y cuándo es el juicio? Y le decían, no hay juicio, es totalmente escrito. Y la población no entendía eso, porque tenía la costumbre de la similitud que tenía con lo penal, de ver al abogado hacer sus alegaciones y defenderlo en un público ante una situación determinada. Esto se aviene con el concepto que entre los abogados a veces tenemos, o la valoración que entre los abogados tenemos, un poco humorísticamente, o de una fraternidad entre los abogados, que los civilistas, se dice que los civilistas en Cuba, el civilista se hace, porque estudia y se mete dentro de los libros. Civilista se hace, pero para penalista se nace, porque es el que tiene el estrado, es el que tiene esos dotes de orador a los que hacía referencia Osvaldo, es el que cautiva a los que estén presentes, y los penalistas siempre se han sentido en Cuba con ese orgullo de que ellos son los que realmente dominan la escena. Y en esa discusión yo decía, bueno, si eso es así, ¿y dónde quedamos los familiaristas? Porque están hablando del civilista puro y el penalista, y el familiarista, ¿qué pasa con él? Bueno, ahí yo pienso que sencillamente actúa en primer lugar con la pasión y el amor hacia la familia. Y eso es suficiente y sobra para ser pasional y ser excelente orador cuando tiene que serlo, y redactar excelentes escritos también, polémicos si fuera necesario, en el caso en concreto que es sometido a su consideración. Eso creo que es lo fundamental. En ese caso, ante esa situación, fue que el Tribunal Supremo dicta esta instrucción y obliga a los tribunales preceptivamente, o sea, no es facultativo, el juez, a menos que haya un allanamiento, una vez que se pasa la fase de alegaciones, demanda, contestación, réplica, dúplica, en el caso de un proceso ordinario, por ejemplo, entonces a partir de ahí sí, si no hay acuerdo, o sea, no ha habido allanamiento, se convoca esa comparecencia, en todos los casos, para buscar, entre otros fines, sanear el proceso, le da a los jueces la tarea, la responsabilidad de hacer esa acción o esa labor conciliatoria, que antes no la tenían. Y eso nos ha también sorprendido a algunos de los jueces que no estaban realmente preparados para eso y han tenido que sobre la marcha hacerlo. Por eso es la diferencia que había cuando yo hablaba ayer de que hay provincias donde tienen un 80% de éxito en la conciliación y en otras donde hay un 20%. Y le digo sinceramente que depende mucho del juez, pero también depende mucho de los abogados. Los abogados ayudamos muchísimo a eso. Aun cuando la instrucción tiene un aspecto que yo he criticado ante los propios jueces del Supremo, porque dice que el abogado es para escuchar las partes, estamos de acuerdo, pero dice que al abogado se le dará la palabra solo para aclarar algún aspecto que no quedara bien precisado. Entonces, tampoco puedes limitar tanto al abogado, porque si lo limitas, siempre que haya abogados con espíritu conciliador, el objetivo es que también contribuyan a eso. ¿Cuál es la situación que hay en los escenarios que estuvimos analizando y viendo? En Argentina, bueno, en una información genérica sobre que fue el que abrió el camino porque sentó las bases de hacer descansar la protección y defensa de los intereses y derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre la teoría general de los derechos humanos. O sea, está en la cúspide de la pirámide. En El Salvador, el mismo principio anterior, Código de Familia, en lo material, y en el caso de la ley procesal, vigente desde octubre del 94. En México, yo hice una parte muy concreta nada más que tiene que ver en México, porque en México también ha habido, no puedo ni pensar nunca en sustituir a toda la información, prolija información que dio el doctor Oliva, pero nosotros en Cuba siempre nos llamó una atención el tema del cumplimiento de las obligaciones, en este caso alimentarias, que en el otrora Distrito Federal tienen un sistema establecido muy eficaz ante el incumplimiento de determinadas obligaciones alimentarias. En un registro de morosos, pues se le aplican determinadas medidas a esos incumplidores, no emisión de pasaporte, licencias de conducción, etcétera, que se han aplicado en lo familiar, pero que ya son evidentemente un modelo para los demás procesos. Cuando yo escuchaba lo que expresaba Chacón en la mañana, que él hablaba de la suficiencia normativa, nos venía a la mente estas cosas. Porque cuando usted logra la suficiencia normativa, usted se convierte también en modelo a seguir de lo que usted esté realmente regulando. Y es a lo que nosotros aspiramos.
Aquí en Costa Rica, bueno, está expresado ahí la consideración de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, porque también Costa Rica, como la inmensa mayoría de los países del mundo, ha suscrito y ratificado la Convención y el cambio de paradigma que esto representó. También estuve leyendo algunos trabajos, como el de Manuel, por ejemplo, con respecto al un paralelismo que establece entre instituciones de derecho familiar con respecto a los derechos humanos, particularmente haciendo referencia a la identidad y al derecho de identidad. Y hago referencia a que se concreta en estos momentos el Código Procesal de Familia Modelo para América Latina. En la siguiente diapositiva solamente la voy a pasar muy rápido, porque tiene que haber una comparación que es muy propia de Cuba, del proceso económico que dicen los procesalistas cubanos, que es lo mejor que tenemos dentro de la espera que tenemos del cambio para un proceso especial de familia, pero aún así lo que dictó el Tribunal Supremo es superior, porque también es posterior a esta modificación. Esto sí fue una modificación legislativa, la incorporación al procedimiento económico. Y es superior, porque en el procedimiento económico cubano, cuando hay entidades de esta naturaleza, el tribunal puede facultativamente convocarlas a una comparecencia, tratar de lograr un acuerdo. En lo familiar no, en lo familiar es preceptivo. Ni siquiera las partes no pueden ni proponerla. Parte del tribunal en un momento determinado que considere que debe hacerlo. En lo familiar no es así. Además, el régimen cautelar que contempla la instrucción del proceso familiar es superior, porque asimila la propia que pueda tener el proceso económico y le agrega otras más. O sea, nos actualizamos en ese sentido en muchos de los elementos que tienen que ver con un verdadero proceso cautelar. Ahí se hace referencia a cómo se abre el espacio para las partes, para llegar en el caso del acuerdo, si es que se logra en la comparecencia, poniendo las diferencias que se puedan haber logrado y continuar el proceso hasta el final, pero siempre sobre la mira de este espíritu conciliador que es traído precisamente del proceso familiar, que es el que demostró en Cuba, por lo menos, las posibilidades que tiene de llegar a esa tutela judicial efectiva. Entonces, si llegamos ahí, a ese campo, y si el tribunal nuestro se vio en la necesidad y vio la pertinencia de llevar estos avances del proceso familiar al proceso civil, entonces estamos ante una supletoriedad, porque la propia instrucción dice que en lo no previsto, en las cuestiones que tienen que ver con la tramitación de los procesos civiles, estése a lo que en la instrucción 216 que tiene que ver con los procesos familiares se regula. O sea, que el juez civil ahora entonces tiene que virar y decir, en esto que yo no puedo aquí en el procedimiento haber podido dilucidar en ciertos determinados aspectos, tengo que irme a la instrucción que tiene que ver con los procesos familiares. Se invirtió la supletoriedad en la norma. Es algo provisional, es algo que no es lo ideal, pero es a donde hemos llegado hasta el punto actual y lo que demuestra fundamentalmente es que puede servir el derecho familiar como paradigma. Por eso, por encima del tradicionalismo, el derecho sustantivo y adjetivo de familia están llamados a desempeñar un rol trascendental que irradie y se tome de referencia en el futuro para el logro de una tutela judicial efectiva en el reconocimiento de los conjuntos de derechos y obligaciones de todos los seres humanos dentro de los proyectos sociales de nuestras naciones. Concluyo con la frase de Calamandrei que había dicho ayer dentro de la breve exposición, pero que ahora la pongo al final, porque volvemos a lo mismo. Estamos ante una ciencia social. Esto no son ciencias biológicas o ciencias químicas ni médicas. Aquí el papel del hombre es esencial. No es que caiga todo por generación espontánea. Por consiguiente, reitero que el buen funcionamiento de la justicia depende de los hombres y no de las leyes. Usted puede hacer leyes maravillosas, pero si al final no se cumplen, no se hace nada con eso. Al final los hombres no actúan en función de que esto llegue al fin y al espíritu del legislador. El sistema judicial óptimo será aquel en que los jueces y los abogados, unidos en recíproca confianza, busquen la solución de sus dudas más que en la pesante doctrina, en la viva y fresca humanidad. Muchísimas gracias por haberme atendido.